Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Primera de Crónicas, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy: mi deseo es diferente al deseo de Dios. Muchas veces como seres humanos nos planteamos proyectos, nos planteamos objetivos, tenemos deseos en nuestro corazón, cosas que queremos lograr y que queremos alcanzar. Pero en ocasiones, por el hecho de ser siervos de Dios, por el hecho de ser cristianos, creemos que todos esos planes se van a cumplir a nuestra manera. Creemos que todas esas situaciones se van a lograr porque confiamos en Dios o porque le atribuimos ese milagro a Él. Estamos seguros de que tal vez Dios va a hacer ese milagro en nosotros y por eso damos ese deseo o damos ese plan hecho realidad antes de tiempo. Y eso está muy bien, eso significaría tener fe. El problema es que nosotros pretendemos buscar ese plan o pretendemos lograr ese objetivo sin consultar a Dios. Simplemente lo anhelamos o lo queremos en nuestro corazón y queremos que Dios lo haga de manera automática. Pero muchas veces ese deseo que nosotros tenemos, ese plan que nosotros tenemos, es distinto a lo que Dios quiere realmente. Vamos a ver entonces en este capítulo qué sucede con el deseo que David tiene en su corazón. Veamos qué nos dice el versículo 1. El deseo de David, aunque parecía bueno, no lo era ante los ojos de Dios. ¿Qué dice en el versículo 1? Cuando David se instaló en su palacio, le dijo al profeta Natán: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa. El deseo de David era un deseo hermoso, era un deseo pensando en Jehová, pensando en agradar a Dios, el levantar, el construir un templo para agradar a Dios. Era un deseo bueno, no estaba de acuerdo tal vez a su comodidad, no estaba tal vez de acuerdo a su propia conveniencia, sino que estaba pensando en agradar a Dios. Sin embargo, aunque ese deseo parecía bueno, aunque ese deseo ante nuestros ojos también podríamos verlo como bueno, Dios no lo ve de esa forma. O tal vez a Dios le parece bueno, pero no está dentro de sus planes y no es como Dios lo quiere lograr. Ahí en el versículo 2, Natán le respondió: disponga su majestad, que Dios está con usted. David trata de hacer las cosas bien. Por su lado, David trata de comportarse bien. Tiene un deseo de agradar a Dios, tiene el deseo de construir el templo para Dios y busca ese concepto, busca esa respuesta tal vez de parte del profeta, encontrando una respuesta no tan adecuada. El profeta Natán le dice: sí, tranquilo, no te preocupes, Dios siempre está contigo, haz lo que tú quieras, que es a veces el gran error de muchos cristianos, de muchos líderes o de muchos pastores. Cuando alguien consulta, cuando alguien pide tal vez un asesoramiento o cuando pide oración por determinado proyecto, por determinado plan, decimos: sí, tranquilo, Dios lo va a conceder, sí, tranquilo, Dios lo va a sanar, sí, tranquilo, no se preocupe, Dios le va a ayudar en ese negocio. Estamos obrando en fe, eso está muy bien. El problema es que no se lo consultamos a Dios, no le damos el tiempo de preguntarle a Dios. El profeta estaba emitiendo un juicio, emitiendo una respuesta sin antes consultarle a Dios. ¿Qué es lo que los pastores o siervos hacemos? Tranquilo, Dios lo va a sanar. ¿Será que eso está dentro de los planes de Dios? ¿Será que ese es tu deseo, pero será que de verdad es el deseo de Dios? Entonces, como cristianos, como líderes, muchas veces caemos en ese gran error, en emitir los juicios o en dar la respuesta conforme a nuestra vivencia, conforme a lo que nosotros creemos, muy distinta a la respuesta que Dios daría en ese caso. Aquí vemos que pasa eso, aquí vemos a un David que tiene ese deseo, que tiene ese anhelo, un deseo bueno, algo que él quiere lograr para agradar a Dios. Vemos un Natán que le dice: sí, tranquilo, no te preocupes, hazlo. Pero mientras los dos están ahí hablando y muy contentos, pretendiendo organizar eso para Dios, Dios por su parte no está contento.
Dios no está de acuerdo con ese plan. Veamos entonces qué nos dice en Primera de Crónicas, el versículo 4. Dile a mi siervo David que el Señor dice, no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. Mire que Dios se pronuncia al respecto. Aunque el deseo de David era bueno, Dios le dice, lo siento, pero ese no es mi deseo. Y si alguien me va a construir una casa, no eres tú. Por un lado, tal vez David estaba contento, pensando en que sí, que le construiría la casa a Dios, en que tenía ese gran deseo, que tenía el aval de parte del profeta Natán. Pero después, no. Natán mismo tiene que llevarle la noticia de decirle a David, no, mira, Dios dice que no puedes construir el templo. Ese no era el deseo de Dios. Era el deseo de David, mas no estaba de acorde a los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos eso, muchas veces nosotros creemos que por más buenos que sean los planes que tenemos, por más buenos que sean esos ideales o esos proyectos, por más relacionados con la iglesia o con Dios que estén, no siempre se van a dar a nuestra manera, porque tenemos que confiar en Dios, porque tenemos que consultarle a Él. Cualquier tipo de plan que sea, puede ser un plan secular, un plan familiar, o incluso este plan dentro de la iglesia, mucho más dentro de la congregación o dentro del ministerio, debemos consultárselo a Dios. No dar por hecho que Él ya nos va a apoyar, no dar por hecho que Él está de acuerdo, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Le pedimos a Dios un milagro, le pedimos a Dios que actúe y damos por hecho que Él está de acuerdo con eso. Creemos que eso es suficiente, creemos que sea mi deseo es suficiente, pero Dios nos muestra que no, que por más bueno que sea el deseo, Él tiene unos planes distintos. Veamos qué nos dice versículos 11 y 12. Cuando llegues al final de tu vida, te irás donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino por siempre. Vemos entonces que mientras David tenía un deseo, mientras David tenía un propósito, era distinto al propósito de Dios. Nuestros deseos muchas veces son diferentes a los propósitos de Dios. David quería construir el templo y Dios le dice, no, el que va a construir el templo es tu hijo. Mire que Dios sabe cómo hace las cosas y Él es Dios y Él puede hacer las cosas de una o de otra manera. Puede apoyarnos en ese deseo, puede cumplir ese deseo que tenemos en nuestro corazón. Pero si no está acorde a sus propósitos, Él sencillamente dice no, como en esta ocasión Él le dijo a David, no, vivirás tus días y punto. Vendrá otro después de ti, tu hijo vendrá después de ti para poder entonces construir ese templo. Veamos ahí, sin apartarnos de Primera de Crónicas 17, que nos dice Isaías 55, versículos 8 y 9. El Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Debemos entender entonces precisamente esa palabra, que los pensamientos de Dios son diferentes a lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos los propósitos de Dios y no le discutimos, no le reclamamos por ese milagro. Cuando vemos que tal vez ese milagro no se cumple, pero entendemos que Dios actúa distinto, no nos lamentamos, no lloramos, por el contrario, somos personas agradecidas. Eso le pasó a David. David entendía que los propósitos realmente importantes son los propósitos de Dios y no los suyos propios. Veamos qué dice en el versículo 16. Entonces el rey David se fue y se sentó en la presencia del Señor y dijo, Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Mire que David no cuestiona la respuesta de Dios, David no cuestiona el propósito de Dios. David no le dice como, ¿por qué no me dejas construir el templo? David no le llora ni le reclama diciéndole, déjame que yo soy tu siervo. No, por el contrario, él le agradece a Dios y lo que cuestiona es su propia vida y dice, ay Señor,
¿Qué hago yo para que me ames tanto? ¿Qué hago yo para que me enaltezcas? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? David se comportó de una manera humilde, a diferencia de lo que tal vez muchos nos comportaríamos. Porque al no ver ese deseo cumplido, porque al no ver ese milagro hecho realidad, lo que muchos hacemos es reclamarle a Dios y creernos muy importantes. Y dice, ay Señor, pero es que yo te sirvo. Señor, pero es que yo soy un pastor. Señor, pero es que yo soy un líder. Señor, pero es que yo me congrego. ¿Por qué no me haces ese milagro? Le reclamamos, le exigimos. Pero David no. David, por el contrario, es tan humilde que él dice, yo no merezco eso. ¿Quién soy yo para que tú me mires con ese amor y con esa misericordia? Y él es tan humilde que le agradece a Dios por eso. Veamos qué dice el versículo 17. Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor mi Dios, me has permitido ver más el futuro de lo que un ser humano puede entender. Entonces, David, en vez de llorarle y en vez de reclamarle, David le agradece y le dice, gracias Dios, gracias. Porque aunque tal vez no voy a construir ese templo, porque aunque tal vez ese deseo no lo voy a construir yo, has pensado en mi dinastía, has pensado en mis hijos. Algo mucho, algo que va más allá de mi propia conveniencia. Los propósitos de Dios van más allá de esa felicidad momentánea que nosotros podemos necesitar. Los propósitos de Dios y los planes de Dios van más allá de mi propia conveniencia. Van incluso, dice, hasta mi dinastía, hasta mi familia. Y eso es lo que David entendía. Y es lo que Dios quiere que entendamos nosotros. Tal vez ese propósito, tal vez ese deseo no se cumple porque solamente va relacionado hacia mí. Puede ser que sea algo bueno. Puede ser que esté relacionado con el ministerio. Puede ser que esté relacionado con los temas de la iglesia. Pero no están acordes a los temas de Dios. Dios va mucho más allá de la conveniencia personal. Dios va mucho más allá de satisfacer esa necesidad personal. Dios quiere satisfacer toda mi dinastía. Dios quiere bendecir a toda mi dinastía. Dios no solamente estaba dando a David ese privilegio, sino que ese privilegio iba a abarcar a toda su familia. Por eso David era agradecido y se sentía satisfecho con la respuesta de Dios. Ya en el versículo 18. Señor, toda esa grandeza de obra es tuya, porque así lo quisiste y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. David no lo cuestiona. David, por el contrario, es alguien humilde, alguien que agradece, alguien que, aunque Dios no le está dando lo que él deseaba, él reconoce la grandeza y las obras de Dios. Y él lo que hace es exaltar a Dios y agradecerle por todo. Veamos qué dice versículos del 19 al 22. Señor, toda esa grandeza de obra es tuya, porque así lo quisiste, y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión. Señor, tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Qué otra nación en la tierra es como tú? Como tu pueblo Israel, tú salvaste para hacerlo tu pueblo, e hiciste que tu nombre se conociera al hacer prodigios y maravillas por tu pueblo. Tú expulsaste las naciones delante de tu pueblo, a quien rescataste de Egipto. Señor, tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo. Israel es tu pueblo por siempre y tú eres su Dios. Mire que David, en vez de cuestionar a Dios, en vez de reclamarle, en vez de llorar y lamentarse, no. Lo que hace David es exaltar a Dios, porque entiende que su propósito es distinto. Gracias Dios, porque tú eres ese Dios. Dice, tú eres el único Dios. Nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Lo exalta, enaltece su nombre, agradece sus prodigios, reconoce su grandeza. Que eso es lo que nosotros deberíamos hacer, pero tristemente no. Si ese deseo no se cumple, lo que hacemos es reclamarle, exigirle, lamentarnos. Y a nivel cristiano, lo que hacemos es, entre comillas, castigar a Dios, dejando de congregarnos, dejando de buscarlo. O peor aún, si ese deseo, si ese milagro no se cumple en la congregación en la que me encuentro, entonces busco tal vez otro lugar, porque creo que allá sí me van a hacer el milagro, porque creo que allá sí voy a encontrar la respuesta. Aquí entonces en este capítulo nos damos cuenta que no importa tal vez la intención de ese deseo,
que no importa qué tan bueno o qué tan importante pueda ser ese plan o ese propósito que nosotros tenemos. Si no está acorde a los propósitos de Dios, sencillamente Dios nos va a decir no. Si Dios ve que eso no es conveniente o sencillamente que no está de acuerdo a lo que Él desea para nosotros, simplemente nos dice no. Y debemos entonces entender y comportarnos como David, no ser unos niños malcriados, unos niños caprichosos que exigen y que hacen pataleta. Por el contrario, debemos aprender a reconocer que es Dios el que tiene la última palabra, que sin Él, sin su poder, no se mueve ni siquiera las hojas de un árbol, que incluso hasta nuestros cabellos están todos contados por Él, que Él es el único que tiene la última palabra. Por eso no importa lo que suceda en nuestra vida. Nosotros planeamos, nosotros deseamos, le creemos y tenemos fe en Él, pero debemos consultarle, debemos hablar con Él y debemos dejarnos guiar por su voz. No creernos los más sabios, no creernos los más importantes. O lo que sucedía con David. Dios le había concedido todo a David. Entonces Natán, el profeta, creía, pues, una más, una menos. No te preocupes, Dios ha estado todo el tiempo contigo, pues esta vez también. No creer eso. Porque bien es cierto que Dios estará con nosotros todo el tiempo y que no nos va a dejar desamparados. Pero no sabemos cuál sea su propósito. Isaías nos recordaba eso. Mis pensamientos, dice Dios, son distintos a los de ustedes. Mi manera de obrar es distinta a la de ustedes. Entonces entendamos eso, entendamos que con Dios todo es distinto y a su manera y que ese propósito se cumple. Aunque tal vez nosotros no lo entendamos en un principio. David no estuvo cuestionando eso. David no pretendía entender el propósito de Dios. David no pretendía exigirle a Dios. Él simplemente aceptó de manera humilde esa respuesta. Se humilló ante Dios, le agradeció, le exaltó y reconoció todas sus grandezas. Y es a lo que nosotros estamos llamados. Que cada día podamos agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da. Que cada día podamos exaltar su nombre, reconocer su grandeza. No importa tal vez la situación que estemos pasando en este momento. Tal vez estamos pasando en el momento en el que Dios nos dice no. Tal vez estamos pasando el momento en el que Dios nos dice, no es mi tiempo, no ahora o no definitivamente. Pero sabremos que después de eso, grandes y maravillosas cosas vendrán. David estaba seguro de eso, por eso David es agradecido porque él sabe que no solamente estaba siendo bendecido él, sino toda su dinastía. Entendamos entonces que si Dios nos dice no, no es porque sea malo, no es porque sea un padre malo, sino porque todo lo hace conforme a nuestra conveniencia. Él sabe lo que nosotros y cada uno necesita. Y Él lo hará porque Él quiere lo mejor para nosotros. No solo satisfacernos un deseo momentáneo, no solo darnos un milagro chiquito, sino milagros grandes y cosas maravillosas que no solamente nos incumban a nosotros, sino a toda nuestra familia y a las personas que nos rodean. Simplemente seamos personas humildes, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios y a entender que mi deseo es diferente al deseo de Dios. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio de educación bíblica. Los invitamos los días jueves, hoy día jueves en la noche, nuestro culto en casa. El día domingo, nuestro culto aquí en la ciudad de Pasto, en el Centro Comercial San Andresito. Todos cordialmente invitados, y todos los días nuestros devocionales diarios en los que estamos alimentándonos cada día de la palabra de Dios. Que tengan un feliz día, que todo lo que ustedes realicen sea prosperado. Dios los bendiga grandemente.